Venezuela y los venezolanos estamos viviendo un momento excepcional. No es poca cosa que el imperio norteamericano catalogue a nuestro país como una amenaza para los Estados Unidos. El tema es de una importancia extraordinaria y obliga a tratarlo con la mayor seriedad y responsabilidad. Para hacerlo en este día, en esta oportunidad, mi invitado es el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, José Vicente. Siempre un honor poder acompañarte. Mira, ¿en qué consiste esa amenaza? Esa amenaza del imperio. Sí, en los términos en que el decreto, la orden ejecutiva, como dicen en Estados Unidos, el presidente Obama lo coloca, es difícil de comprender cómo Venezuela, que por el contrario, nosotros somos territorio de paz, según el artículo 13 de nuestra Constitución. Y además... Tú te refieres a esto, ¿no? Yo, Barack Obama... Correcto. Emperador del mundo, perdón, presidente de los Estados Unidos, Sí, sí. Este folleto que además hizo la Cancillería, y vamos a distribuirlo. Pero efectivamente, José Vicente, uno no entiende cómo un país como Venezuela, nuestro proyecto es nuestro desarrollo nacional, propio, autónomo, soberano, y respeto mutuo con todos los países y naciones del mundo. No entendemos cómo una potencia como los Estados Unidos puede catalogarnos a nosotros como una amenaza a su seguridad nacional, ¿no? Es realmente extraño. Lo que sí, yo diría que hay que pensar en lo que significa Venezuela para el mundo. En lo que significa Venezuela y la revolución bolivariana y la patria y el pensamiento de Bolívar vigente en este momento para el resto del sistema capitalista. Nosotros estamos construyendo una alternativa. Nosotros creemos que hay una vía distinta al capitalismo, que es el socialismo, un socialismo democrático, con participación de los sectores privados, un socialismo que nos incluya, que nos garantice la educación, la salud, la vivienda, la cultura, un socialismo en el cual podamos nosotros practicar esa igualdad establecida y practicada, valga la redundancia, de la cual nos hablaba el libertador Simón Bolívar, y seamos libres plenamente. No entendemos cómo eso puede significar una amenaza para un gobierno en particular o para un país. Lo que sí definitivamente es que estamos mostrándonos como referencia, y además ya en América Latina hay otras revoluciones que se han sumado, y somos una referencia para los pueblos del mundo, y eso no significa una amenaza a ningún poder en particular. Pero eso da pie a lo sumo para un debate ideológico, doctrinario. La batalla de las ideas. Que los líderes norteamericanos discutan y debatan esa situación, ¿no? La batalla de las ideas. Exacto. No tiene por qué trascender. No lo entendemos y hay que decirlo, José Vicente. El presidente Nicolás Maduro ha hecho todos los esfuerzos por garantizar, mediante la diplomacia bolivariana de paz, que es nuestra herencia bolivariana y chavista, por garantizar las mejores relaciones con todos los países del mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Ha nombrado emisarios, nombró o quiso nombrar un embajador que no recibió el beneplácito, lo nombró luego encargado de negocios, ha estado allá haciendo contactos, nombró a Diosdado Cabello en algún momento emisario. Hemos hecho por vías oficiales y no oficiales todos los contactos posibles para regularizar, para normalizar una relación respetuosa con las diferencias que tengamos con los Estados Unidos. Pero fíjate, lo que uno puede calificar como cinismo es la declaración posterior de voceros del Departamento de Estado, en el sentido de que eso no amenaza la estabilidad del sistema democrático en Venezuela. Esa amenaza. Sí, es muy arrogante este planteamiento y este decreto, la ley anterior en la cual se fundamentan para aplicarle sanciones a los venezolanos, supuesta protección de los derechos humanos en Venezuela es muy arrogante y además es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional público, porque además apelan a la extraterritorialidad, como si las leyes allá puedan tener efecto fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Eso no es así y de hecho debemos aprovechar, y el presidente Maduro así lo ha instruido, aprovechar esta oportunidad para desarrollar, así como en 1902 el jurista argentino José María Drago desarrolló una doctrina
mediante la cual se desarrolló toda aquella idea de que no pueden bloquear países para cobrar deudas. Bueno, nosotros hoy en día... Lo que él llamaba el cobro compulsivo de la deuda. El cobro compulsivo, que significó un bloqueo en Venezuela. Hoy en día nosotros debemos desarrollar una doctrina, bueno, para rechazar este tipo de leyes extraterritoriales y defendernos con los escudos, nuestros países, con sus escudos de las soberanías nacionales. Con las diferencias del contexto de principios del siglo pasado, donde participó Castro en forma protagónica, en relación con esta situación, ¿qué parecido puede haber? Es un ataque imperialista. Además hay que recordarlo, porque no se fundamenta esto en que sea Chávez o sea Maduro. Es José Vicente, porque aquí debajo de este suelo, de esta tierra preciosa, están los recursos naturales más importantes. El petróleo, el gas, los minerales, el agua. Y el capitalismo, para persistir, para seguir existiendo en ese sistema devorador, amerita de estos recursos. Entonces nosotros hoy como pueblo debemos significar una barrera, debemos arroparnos todos con la bandera nacional y bueno, y ser un muro de dignidad y un muro político y un muro cultural contra cualquier agresión para apoderarse de nuestros recursos naturales. Eso es así, esté el gobierno que esté. Y como entonces, en 1902, el presidente Maduro hoy, como el comandante Chávez desde el 2004 y siempre, bueno, declara el carácter antiimperialista de esta patria, como lo fue Bolívar, un antiimperialista que derrotó al imperio más grande de aquel momento, y nosotros haremos todo lo que tengamos que hacer, primero para preservar la paz, pero si no fuera posible, para proteger a nuestro pueblo y proteger nuestra independencia. Para la audiencia es muy importante informar sobre los aspectos más inquietantes de esa posición del gobierno norteamericano, ¿no? Es muy importante hacer los señalamientos concretos, porque a lo mejor mucha gente piensa que este es un discurso de tipo político, ¿no? Que la amenaza es insignificante, es banal, ¿no? Vale la pena que tú hagas una relación de esto, ¿no? Sí, lo más destacado, pues, lo más inquietante, lo más preocupante desde el punto de vista de la seguridad de Venezuela, ¿no? Es que esas leyes, la primera, la ley y luego el decreto, constituyen una amenaza a nuestra estabilidad, a nuestra soberanía, a nuestro derecho a desarrollarnos libremente. No es una amenaza para los Estados Unidos, es al contrario. Y preocupa, José Vicente, que algunos banalicen y que salga una persona, por ejemplo, a burlarse de los compañeros que fueron sancionados. Dígame la fiscal, por ejemplo, Harrington. No olvidemos el caso de Danilo Anderson. A Danilo el terrorismo, bueno, tú eras vicepresidente en aquel momento, bueno, se lo llevó por delante, de manera impune. ¿Por qué? Porque él estaba señalando a los corruptos, estaba señalando a los golpistas, estaban señalando a los conspiradores. Entonces ahora es el gobierno de los Estados Unidos que señala a la fiscal y señala a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que lo que hicieron durante el año 2014 fue proteger al pueblo. Y además utilizando nuestra Fuerza Armada, nuestra Policía Nacional Bolivariana en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, José Vicente. El año pasado hubo miles de acciones de calle, de lo que llamaron guarimbas, que son acciones terroristas. Bueno, y las consecuencias, gracias a la buena acción de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, fueron mínimas. Nosotros no queremos imaginarnos que ante una acción como la del año pasado hubiese salido el ejército de 1989, que arremetió contra el pueblo y que asesinó a 3.000 personas o más en 48 horas. Más bien, la mayoría de las personas que murieron durante la guarimba, las 43 personas murieron en el contexto y en el entorno de las barricadas, y son responsables quienes pusieron las barricadas por esas muertes. Aunque ahora digan yo no fui, ahora buscan expertos de lenguaje para que digan que ellos no dijeron lo que dijeron de manera cobarde, porque no son como Hugo Chávez, que cuando se rebeló en 1992 inmediatamente reconoció la responsabilidad ante el país, sino que ellos dicen, no, yo no fui, yo firmé un papel en blanco cuando el golpe de Estado del 2002, yo estaba pasando por ahí y me nombraron presidente, yo no sabía que el decreto era así, el yo no fuismo terrible de una oposición que no es digna. Sin embargo, y tengo que decirlo, ante la amenaza que constituye esta legislación estadounidense, hemos recibido mensajes de apoyo
de miembros de la oposición política venezolana y de personas que no están con la revolución bolivariana y no son políticos, en solidaridad con el presidente Maduro, con la República, con el Estado bolivariano, para enfrentar cualquier amenaza externa. Eso tenemos que reconocerlo también. Eso que tú dices es muy importante, porque hay, por un lado, la tendencia a banalizar este tipo de hechos, ¿no? Restar la importancia. Uno, porque realmente no conocen el problema, la dimensión del problema, ¿no? No lo han calado en su profundidad. Otro, porque como tú señalabas, es un argumento fácil de evitar una definición. Ellos utilizan mucho eso que pudiéramos llamar la prueba plena, que es que hay que, cuando se habla de un atentado contra el jefe del Estado, la única manera de comprobarlo es que esté muerto, que lo maten, ¿no? Así es. Y en el caso bueno, la única manera es que invadan o bombardeen los gringos, ¿no? Así es. Bueno, eso es desde el punto de vista ético una cosa inaceptable, ¿no? Porque si en alguna oportunidad está el dilema planteado, hoy en día, entre patria y antipatria, ¿no? Así es. Entre la gente que sale, el venezolano que sale a defender su país y el venezolano que no le da importancia por una u otra razón al hecho, ¿no? Ahora, en esta situación, Jorge, es muy importante desglosar un poco la amenaza, porque hay datos allí en ese decreto ley de los Estados Unidos que son increíbles, pues, increíbles, ¿no? Bueno, sorprendentes, ¿verdad? Sí, así es. ¿No? Sí, fíjate, primero, bueno, decir que es el presidente Barack Hussein Obama quien firma este decreto. Yo, Barack Obama, por allí comienza. Lo primero que hace es declarar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria hacia la seguridad de los Estados Unidos. Habráse visto semejante barbaridad. Yo creo que se le pregunta a cualquier ciudadano en la calle si Venezuela es una amenaza para Estados Unidos y se ríe. Por supuesto. Bueno, el presidente Correa lo decía en su primera reacción con un tuit: parece una broma de mal gusto, pero no lo es. Tenemos que tomarnos en serio, muy en serio, esta situación, porque este tipo de leyes la han aplicado en condiciones y en países donde luego hay consecuencias. En algunos casos había invasiones, en otros casos había intervenciones de otro tipo. No hay que caer tampoco en el alarmismo. Nosotros vamos a tomar todas las decisiones que haya que tomar y hacer todas las gestiones que haya que hacer con la comunidad internacional, con el ALBA, con UNASUR, con la CELAC, con el mundo entero para impedir una agresión imperialista. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos que tomarnos esto en serio, José Vicente, porque aquí no solo es que en primera instancia hay una lista de personas que sancionan, que son estos 7 compañeros y la compañera, ¿no? Sino, sin existir ninguna prueba ni nada, sino porque le da la gana nada a la Casa Blanca decir que son corruptos y violadores de los derechos. Se han convertido en un tribunal extraterritorial también, ¿no? Son parte también y jueces, es una cosa que es increíble y que es inaceptable en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Pero luego ellos dicen que el secretario del Tesoro, es decir, el equivalente al ministro de Finanzas, pues, y el secretario de Estado, que es el equivalente al canciller, podrán decidir a quienes más se le aplican sanciones, a entidades entienden ellos aquí, lo definen, empresas, organizaciones o a personas. Y es decir, que todos los venezolanos estamos prácticamente todos, los que ellos consideren. Entonces comienzan a decir, bueno, aquellas personas que hayan incurrido en corrupción, aquellas personas que limiten la libertad de expresión, que hayan violado derechos humanos. Fíjese eso, que sea funcionario actual o anterior del gobierno de Venezuela. O sea, que haya asistido materialmente o patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material tecnológico de bienes y servicios. Sí. Todos estamos bajo sospecha. En este momento, 30 millones de venezolanos están bajo sospecha. 30 millones, José Vicente. Esto no es contra los chavistas. Esto es contra los 30 millones de compatriotas. Exacto. Mira, ¿qué crees tú que motiva esa reacción de la Casa Blanca, del presidente Obama? Creo que en primer lugar hay una inmensa desinformación en los Estados Unidos. Medios de comunicación y el entorno del presidente Barack Obama seguramente le hace llegar a él con quién sabe qué cantidad de filtros de la ultraderecha, de los halcones, del lobby mayamero que está allí presente. Bueno, información sobre Venezuela,
sobre lo que nosotros estamos desarrollando, sobre cómo nuestros asuntos internos, bueno, y las implicaciones que tienen en el país, cómo las interpretan ellos, cómo van a representar una amenaza a Venezuela. Eso es de verdad que pareciera un chiste. Pero al mismo tiempo sabemos que hay grandes intereses en los Estados Unidos por apropiarse de nuestros recursos naturales, José Vicente, por ponerle fin a la revolución bolivariana por una parte, pero más allá de ello, ponerle fin ¿para qué? Para que, bueno, ese petróleo que hoy se traduce en un módulo de barrio adentro, en un CDI, en una escuela bolivariana, en una canaimita, en un libro, en Mercal, en Pedeval, en las universidades, que se traducen en las pensiones de 2.600.000 compatriotas, en las ayudas que damos, en la vialidad. Eso, petróleo, que es hoy por fin de los venezolanos, en los 90 preguntaban, en los 80, ¿dónde está el petróleo? Y uno no sabía qué contestar. Está en las cuentas de los banqueros, está en las cuentas de los corruptos, está en Miami. Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI, ha dicho que hay 350.000 millones de dólares en el extranjero y sobre todo en Estados Unidos que no han demostrado legitimidad de origen y que deberíamos pedir la repatriación. Ese era el petróleo de aquellos años. Ahora, ese petróleo que hoy es del pueblo, para su educación, para su salud, para su vivienda, para su futuro, bueno, ellos pretenderán llevárselo para alimentar sus maquinarias industriales, sus guerras, sus vehículos, el modelo capitalista. Y nosotros, bueno, en toda América Latina y sobre todo en Venezuela tenemos que, bueno, cerrar filas con el Estado, cerrar filas con la República, los republicanos. Eso pareciera que se ha ido perdiendo a lo largo de los años en la América Latina. Rescatar los valores republicanos. La república, la cosa pública, el compartir, todo es nuestro, todo lo que constituye nuestro territorio, nuestras instituciones, nuestra población, nuestra riqueza, son de todos los venezolanos. Es un criterio muy socialista, muy social, y tenemos que recuperar los valores republicanos en este momento histórico. Vamos a hacer una pausa, Jorge. Y al regreso quiero que hablemos de que en esta emergencia, ¿cuál es la respuesta del Estado y del gobierno venezolanos? Correcto.